Teletransformación presenta su programa Una Iglesia Saludable. Programa que te ayudará a obtener el conocimiento en la salud que Dios quiere proporcionar a su pueblo en el tiempo final. Teletransformación. Televisión transformando vidas. Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar con nuestra clase. Vamos a tomar varios temas, pero vamos a basarnos todo alrededor de un concepto bien básico que ustedes ya conocen o quizás no conocen, pero vamos a refrescar la memoria. Ustedes saben que en el metabolismo se llama en el metabolismo hay dos vías de, digamos así, de producción. Cuando hablamos de producción en el metabolismo, estamos hablando de producción de energía, producción de enzimas, producción de proteínas, producción de hormonas, de prostaglandinas, de neurotransmisores. Hay una cantidad tremenda de sustancias que se producen en el cuerpo. Y esas sustancias se producen con el objetivo básico, número uno, crecer, desarrollarse y mantener la vida. El cuerpo siempre está en un constante crecimiento. Aunque no nos miremos más altos, puede ser que nos miremos un poquito más anchos, ¿verdad? Pero aunque no hubiera un cambio, digamos, en la estructura del cuerpo o en el tamaño del cuerpo, estamos en un permanente crecimiento. ¿Saben ustedes que cuando deja de crecer nuestro cuerpo o cuando deja de generarse nuevas células o cuando la producción baja, es cuando comienza un proceso de muerte acelerada y de deterioro en nuestro cuerpo? Por ejemplo, la oxidación y la reducción son dos procesos que facilitan la producción de lo que tenemos que desarrollar en nuestro cuerpo o de producir, por ejemplo, la energía. Oxidación y reducción. Cuando hablamos nosotros, por ejemplo, de enzimas que hacen oxidación, vamos a mencionar algunas, por ejemplo, la arginasa. Esa es una enzima. Hay otra enzima que se llama catalasa, deshidrogenasa, estereasa. La enzima, por ejemplo, que oxida la urea. Hay una que se llama desulforasa cistina, citocromo C, citocromo oxidasa. Usted va a decir ¿qué son todas esas enzimas? ¿O qué son todos esos nombres raros? Pues son enzimas que son oxidativas. A veces nosotros pensamos que el proceso de oxidación es negativo todo el tiempo. No, la oxidación es un proceso normal en el cuerpo. ¿Queda claro? La oxidación. Si no tuviéramos oxidación, no tuviéramos producción de energía. La reducción es, oxidar es agregar oxígeno en ciertas moléculas para poder entonces producir otras moléculas. Y la reducción es cuando quitamos oxígeno de una molécula
con el objetivo de convertir esa molécula en otra molécula. Entonces, el proceso de agregar oxígeno o de quitar oxígeno de las moléculas en el cuerpo se llama óxido si agregamos oxígeno y reducción si quitamos oxígeno de las moléculas. En ese juego de quitar y poner oxígeno en las diversas moléculas del cuerpo, es como se logra la producción, empezando por la producción de energía. Entonces ese término óxido reducción nunca se les olvide. Por ejemplo, ¿en qué porcentaje? Fíjense ustedes que cuando el feto apenas empieza a formar, ¿hay mayor oxidación o hay menor oxidación en esos tejidos? A ver si usan ustedes un poquito la lógica. Vamos a poner aquí un feto. Un feto, ¿verdad? Dentro de la placenta y en la matriz de la madre. ¿Cómo creen ustedes que es la condición de oxígeno allá adentro? ¿Es mayor o es menor? Y vamos a poner aquí a un individuo mayor, adulto, digamos. ¿Quién utiliza más oxígeno? Vamos a ver. Sí, miren, aquí la oxidación es menor. Pero la reducción es mayor. Y en el caso de la persona que ya respira por sí mismo, pues la oxidación es mayor. ¿Estamos de acuerdo? Y la reducción, pues es menor. A tal grado que si lo ponemos en asunto de equilibrio, no es mucha la diferencia. En el feto, la relación viene siendo como 0.01 el radio entre oxidación y reducción. En condiciones normales, oxidación y reducción tendría que tener un 0.0, o sea, esto es un equilibrio. Quiere decir que hay la misma cantidad de oxidación, o sea, se neutraliza. Así como se agrega el oxígeno, así también se toma el oxígeno. Vamos entonces a decir que en condiciones normales, para estar saludables, hay que tener un índice de reducción y de oxidación 0. En condiciones normales. Ambos. O sea, ni uno es más, ni uno es menos. ¿Estamos de acuerdo? En el feto es mayor la reducción. Reducción quiere decir anaeróbico. ¿Entiende? Porque se le está quitando oxígeno. O sea, un feto vive en un ambiente anaeróbico, relativamente. No es mucha la diferencia, ¿ok? Lo ideal para estar saludable es estar equilibrado. La oxidación y la reducción. Ese es un equilibrio normal. Ahora, en un tumor, ¿saben cómo está esa relación? Está 0.45 a 1.45. Quiere decir que esto está más anaeróbico. Una mayor reducción, una menor oxidación. No se van a confundir con eso, ¿verdad? Con esos términos. Oxidación es más oxígeno en los tejidos.
Reducción es menos oxígeno en los tejidos. Más oxígeno. Un proceso oxidativo es cuando se usa el oxígeno. Muy bien. Imagínense ustedes ya en un... Perdón. Esto le vamos a llamar un tumor benigno. Pero en un tumor maligno, esta relación se va a 12. Miren la diferencia. Un feto normalmente es más anaeróbico que una persona que ya respira, que está fuera de la matriz. ¿Estamos de acuerdo? Primitivamente nosotros somos como un poco anaeróbicos. Luego pasamos a una condición equilibrada, o sea, de 0. Pero cuando tenemos un tumor, vamos a tener entre 0.45 a 1.45 de anaeróbico en este tejido tumoral. Pero si el tumor es maligno, un 12% es anaeróbico. Muy poco oxígeno, digamos, lo que va a producirse aquí es energía, pero a partir de la fermentación. Y se va a producir mucho ácido láctico. Y así se va a producir la energía en ese tejido. Ok, ¿por qué hablo de esto? Porque si ustedes se dan cuenta, esta relación óxido-reducción tiene que estar equilibrada para estar saludables. Cuando nosotros le damos al cuerpo antioxidantes, realmente lo que estamos haciendo con el cuerpo es facilitándole más oxígeno. Antioxidantes. Porque los radicales libres es cuando está imperando la reducción en vez que la oxidación. Y ustedes van a escuchar esto un poquito contradictorio. Le llamamos oxidación al daño de los radicales libres. Pero no confundamos los dos términos. ¿Estamos de acuerdo? En el metabolismo, cuando decimos oxidación, es oxígeno. Un proceso oxidativo quiere decir que el oxígeno se utiliza para producir energía. Pero cuando hablamos oxidación por radicales libres, es el daño que ocasionan las moléculas de oxígeno ya quemadas, que se convierten en sustancias tóxicas y que nos ayudan, más bien nos llevan a una destrucción celular, ya sea de las membranas, ya sea del núcleo, ya sea del material genético, porque son moléculas de oxígeno que están reducidas. Y ahora me va a entender, ¿verdad? Moléculas de oxígeno reducidas se llamarían radicales libres. Les voy a poner un ejemplo. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Una molécula de oxígeno normal tiene 4 pares de electrones. Y por eso le llamamos O2. Porque son 2 moléculas de oxígeno juntas. Son 2 átomos de oxígeno, que están unidos, que formaron una molécula. El O2. Dos átomos de oxígeno se unen y forman una molécula de oxígeno. Lo que le llamamos nosotros el O2, que es el oxígeno en la forma como nosotros lo utilizamos. Cuando ese oxígeno es reducido, pierde un electrón. Y ya esa molécula ya no es una molécula de oxígeno saludable, sino que es un radical libre.
¿Entendieron la diferencia entre uno y otro? Cuando pierde un electrón, ya no es molécula saludable, es un radical libre. Ahora, cuando las moléculas inestables de oxígeno se convierten, el oxígeno se convirtió en un radical libre, entonces esto va a ocasionar un proceso de oxidación a los tejidos. Ya no estamos hablando de la misma oxidación del metabolismo. Estamos hablando de un daño que va a ir a ocasionar a la estructura física de la célula. ¿Queda claro? El oxígeno como tal, cuando está saludable, produce oxidación para producir energía. Pero cuando es radical libre, causa un daño a la estructura de las células. A ver si nos entendimos. Las dos son oxígeno, nada más que uno es saludable y otro no es saludable, es dañino. Entonces tenemos dos formas de oxidar. Oxígeno saludable produce energía. Oxígeno en forma de radical libre produce un daño a la estructura de la célula. A los dos le llamamos oxidación. ¿Estamos de acuerdo? Proceso oxidativo en el metabolismo es para producción de energía. Proceso oxidativo negativo a la estructura celular es daño celular. Vamos entendiendo las dos cosas, ¿verdad? Hay que hacer las dos diferencias. Cuando nosotros le damos antioxidantes a una persona, corregimos los dos problemas. Le damos electrones a los radicales libres y se convierten en oxígeno saludable. Y de esa manera, el oxígeno, que ahora ya no es radical libre, viene a producir una mayor oxidación a nivel del metabolismo para que resulte en una mayor producción de energía. Pero esto también es al revés. Entre más radicales libres hay, menos producción de energía hay. ¿Ven el asunto del oxígeno? Qué interesante, ¿no? Porque usted se podría meter, por ejemplo, en un lugar donde el oxígeno está dañado. Hay oxígeno allí, pero en forma ¿de qué? De radicales libres. Porque ya la gente ya utilizó ese oxígeno, ahora va la exhalación y es monóxido de carbono. Y ahora viene el humo de cigarrillo, el ambiente cerrado, no hay buena circulación de aire allí. Entonces la persona va a tratar de producir energía, pero si se queda por mucho tiempo allí, se va a ir debilitando. O por ejemplo, otro ejemplo, vamos a decir que alguien se toma toda una gran botella de alcohol. ¿Qué pasó allí? Todo el oxígeno que se tomó, digamos, de ese alcohol, es un oxígeno en forma de radical libre. Que cuando eso llegue al cuerpo, en vez de producir energía, va a producir una disminución en la energía. Sí oxidó, pero negativamente. Entonces usted se puede oxidar positivamente y se puede oxidar negativamente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Nos entendimos o los confundí? Ajá. Tomamos, por ejemplo, de Sanfil, Sí. unas 10 cápsulas al día. Cuando uno sabe que tiene necesidad o un cáncer, Sí. hay que pasar. Es buen punto lo que ella está diciendo. Todas las terapias encaminadas a mejorar la salud de una persona, llámese el problema cáncer, lupus, diabetes, cualquier proceso inflamatorio o enfermedad autoinmune, el tratamiento tiene que ir encaminado a mejorar la producción de energía con una oxidación saludable. ¿Queda claro? Porque yo les he hecho este ejemplo aquí y he tratado de hacer un esquema para que ustedes no se me vayan a enredar. El día de mañana que lean en los libros oxidación positiva o oxidación negativa, términos que podrían estar en algunos libros. ¿Ok?
o vayan a ustedes a leer en un libro el concepto de oxidación y reducción, o el proceso óxido reductivo, y usted va a decir, ¿qué es eso? No va a entender, porque en la bioquímica se utilizan esos términos. Solamente le estoy introduciendo a ustedes el concepto. Reducción es pérdida de oxígeno. Oxidación es oxígeno agregado a las moléculas. En el proceso de óxido-reducción es como nosotros vivimos. Y eso tiene que estar equilibrado. Si de repente usted empieza a gastar más oxígeno del que usted le puede dar a su cuerpo, usted va a caer en un proceso anaeróbico y por lo tanto va a caer en fermentación, va a caer en una acidez metabólica y se va a disminuir la energía. Y dése en cuenta de un detalle, que entre menos oxígeno tenemos, más maligno estamos, ¿verdad? ¿Se dan cuenta de eso? Entonces, el cáncer, en principio, es un desequilibrio en el metabolismo de los procesos óxido-reducción de nuestro cuerpo. Óxido-reducción. Ahí está el gran desequilibrio. Hace muchos años, yo tuve una experiencia bien interesante. ¿Quedó claro y tienen alguna pregunta aquí? ¿Está clarito o no está claro, verdad? A ver. La pregunta del Martín es que alguien le recomendó que alguien le platicó que se tomó una solución en 3 días y le dio que no se puedan espantar el brazo. Sí. Entonces, dio ese consejo, pero yo pensé. Ahora imagínese usted un detalle. Vamos a decir que una persona está en una condición anaeróbica, con energía bien baja, con inflamaciones, con dolores. Siempre que hay dolor y hay inflamación, lo único que me está hablando a mí es que esa persona está en un proceso de reducción. Ya nos vamos entendiendo, ¿verdad? Vamos entendiendo los conceptos. Reducción, o sea, poco oxígeno. Cuando usted le satura de antioxidantes, va a elevar el oxígeno en la sangre. Y al elevar el oxígeno en la sangre, va a haber mayor producción de energía. Se va a disminuir la inflamación, se va a quitar el dolor, porque todos los tejidos que duelen son aquellos tejidos que están en un proceso reductivo. Están pobres de oxígeno. Imagínense que cuando el oxígeno hace falta, entonces el tejido empieza a sufrir. Oiga, pero ese se está ahogando el tejido. Claro. Nada más que en el cáncer hay una diferencia. En el tumor son células que así quieren vivir. Son células raras, por eso es que se habla de que son células fetales. Es un término muy exagerado. Porque nosotros en un principio tenemos células que viven en un ambiente pobre de oxígeno. Pero no es cierto, fíjense que esta diferencia de aquí para acá, hay una tremenda diferencia, ¿verdad? No es lo mismo decir 0.01 a decir 12%. Hay una diferencia tremenda. Entonces, de que eso que le quieran meter a uno la idea que el cáncer son células embrionarias o fetales, es un poquito exagerado el tema. Porque estas células cancerosas ya se acostumbraron a vivir anaeróbicamente. Ya no producen energía a partir del oxígeno o del oxígeno, sino que producen energía a partir del ácido láctico. Están fermentando en vez de oxidando. Ya este proceso no es el mismo. La oxidorreducción
es normal, pero la fermentación ya es anormal completamente. Por eso el cáncer, cuando empieza a invadir, es una cosa que va causando mucha inflamación y mucho dolor. Porque va invadiendo a tejidos normales, a tejidos saludables, y los va volviendo igual que él. Los va destruyendo, los va inflamando. Muy bien. Entonces, todas las terapias que se van a presentar en el mundo, que nos ayuden a mejorar esta situación en el cáncer, van a ser buenas. Pero aquellas terapias que aumenten el estado anaeróbico del tumor, no son buenas terapias. Les hago una pregunta a ustedes. ¿Ustedes creen que intoxicando al paciente vamos a mejorar esa situación? ¿Con quimioterapia, por ejemplo? ¿Dándole radioterapia, quemando los tejidos, vamos a mejorar esa situación? No. Haciendo una cirugía y limitando la oxigenación, cortando los vasos capilares alrededor de eso, tampoco. Entonces, hay terapias naturales que no solamente se aplican al cáncer, sino que se aplican a todas aquellas enfermedades que tienen que ver con una pobre oxigenación. Y esas terapias tienen que ser, hay un teléfono ahí sonando. Ok. Terapias para mejorar la oxigenación de nuestro cuerpo. Ya no estamos hablando solamente de cáncer. Estamos hablando de todas aquellas enfermedades que son inflamatorias, todas aquellas enfermedades que reducen la producción de energía a partir del oxígeno. ¿Cómo ven ustedes una persona que está bien enferma? ¿La ven fuerte, animada, entusiasta? ¿Cómo la ven? Con un sueño, con una debilidad. ¿Qué es lo primero que sucede cuando uno está enfermo, hermanos? Se debilita. Y desde que la persona siente debilidad, es porque esa persona no está teniendo una buena respiración a nivel celular. Quiero que se graben ese concepto ustedes y que no se les olvide. No se les vaya a olvidar que cuando una persona está enferma, el problema es una carencia de energía. Ahora me voy a ir un poquito más allá. Un poquito más allá. Miren, ¿qué es ponerse viejo? ¿Por qué? ¿Por qué se pone viejo uno? Hay una canción que dice, ahora ya camina lento, como perdonando el tiempo. Algo así, ¿verdad? Así va la cosa. Ok. ¿Qué pasa con esa persona que está vieja? ¿Por qué es viejo? A ver, vamos a hacer un análisis de la vejez. ¿Por qué es viejo? Porque tiene muchos años. Ok, vamos a ver. Vamos a ver si ustedes analizan el asunto. ¿Qué sucede primero? Sí. Entre más baja la energía, más viejo se va poniendo. Pero a veces nosotros tenemos la idea equivocada. Creemos que entre más viejo, menos energía. ¿Sí me entienden cómo es la cosa? En realidad esto es primero y esto es
segundo, y no al revés. ¿Ok? Y no al revés. Porque si usted lo pone al revés, va a decir, entre más, vamos a ponerlo al revés. Entre más viejo, menos energía. Ese es un concepto equivocado. Todo el mundo llega a pensar que ahora está débil porque ya está viejo. No, es por haberse puesto débil que está más viejo. ¿Sí me entienden? Es por producir menos energía. Ven, por eso se dice que si una persona vive muchos años, vamos a decir que tuviéramos la capacidad de vivir muchísimos años, entre más años cumplamos, más probabilidades de tener cáncer tenemos. ¿Ven el asunto cómo es la cosa? ¿Saben por qué? Porque normalmente el que se está poniendo, el que está muy viejo, es porque ya produce menos energía, pues tiene mayores probabilidades de producir más cáncer. ¿Verdad? Porque el oxígeno ya no lo aprovecha de la misma manera. Entonces, ¿qué terapias tenemos que utilizar para mejorar la energía? Vamos a ver, aquí hemos hecho lista durante todo este año de muchas cosas. ¿Cuál sería la primera gran terapia para mejorar la energía en una persona? Darle oxígeno limpio para que tenga la oxidación elevada. Pero antes de eso, ¿qué haría usted? Antes de darle algo. Antes de darle algo, hay que sacarle mucho. ¿Verdad? ¿Qué sería entonces? Una desintoxicación total. Una desintoxicación del cuerpo. Y en la desintoxicación, ¿qué terapias utilizamos dentro de la desintoxicación? Pero menciónamela. Vamos a decir que dentro de las terapias para desintoxicar, ¿cuáles serían? Ajá, eso me gusta. Vamos a ponerle ayuno. Mucha agua, ¿verdad? ¿Qué más? Antioxidantes. Todos los minerales. C, D, vitaminas. Los enzimas, FG, aminoácidos. Ok. Si ustedes se dan cuenta, qué interesante es que la desintoxicación total del organismo es el primer gran paso para mejorar la producción de energía en una persona. Cuando usted desintoxica a una persona, el primer gran efecto que va a notar naturalmente es que la energía de esa persona va a empezar a ir hacia arriba. ¿Cómo me doy cuenta yo que mi terapia está siendo buena? Porque cambia la situación energética de la persona. Si usted se pone a tratar a una persona y no nota que la energía mejora, su terapia no está funcionando. ¿Estamos de acuerdo? Imagínense que usted comienza al revés. Se olvida de la desintoxicación y usted empieza a aplicar una terapia a saturarlo de cosas, porque le han dicho que es bueno esto, que es bueno aquello, que es bueno lo otro. ¿Qué hacen en los hospitales con el que está enfermo? Lo empiezan a
a saturar de un montón de drogas y medicamentos, ¿sí o no? Y denle en este medicamento y denle en el otro medicamento. Y aquel que llegó bien enfermo se va poniendo más débil en la cama. Más débil, más débil, más débil, más débil. Y un día de eso le dicen, no, pues los médicos hicieron todo lo que pudieron para matarlo. Y lamentablemente no lo pudieron rescatar. No pudo salir de su gravedad o de su condición, que era muy crítica. Claro, y la persona dice, wow, médicamente hicieron hasta lo imposible para matarlo. ¿Verdad? Hicieron hasta lo que no tenían que hacer, pero lo lograron, se murió la persona. Nosotros en el naturismo no tenemos que olvidar nunca, 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 que lo primerito que tenemos que hacer para mejorar la salud de una persona es mejorarle la producción de energía. Eso es todo. Hay una cosa, hay una condición que se llama, hay un término que le llamamos el estado estable. Yo siempre les he hablado a ustedes de esto. El estado estable. ¿Qué es el estado estable? El intercambio correcto de información entre el interior de la célula y el exterior de la célula. Y yo digo información, porque ¿saben ustedes que el oxígeno es información? ¿Saben ustedes que la glucosa es información? Es un lenguaje. En realidad es un lenguaje. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando usted no se comunica adecuadamente con los que vive usted en la casa? Cada quien en su cuarto y empurrado, ¿verdad? Enojado. No se hablan como por una semana. Se cruzan en el pasillo y ven para otro lado. ¿Cómo se pone el ambiente en esa casa? Enfermo, tóxico, pesado. Se siente como que es un estado de sitio, de guerra, el lugar, ¿verdad? ¿Se han visto eso? ¿Y qué tal si duermen en la misma cama? Uno viendo para la pared y el otro... Ya no es necesario Trump para poner un muro de cobijas en medio. Hay un muro, hay una separación allí, una pared psicológica, ¿sí o no? A eso se le llama un problema de intercambio de información. Porque puede ser que se comuniquen, pero la información sea negativa, ¿verdad? El mensaje sea negativo. Señores, las células viven en la misma condición. Cuando hay intercambio apropiado entre el interior y el exterior de las células, a eso se le llama el estado estable o el estado equilibrado del metabolismo. Hay óxido, hay reducción. Óxido, reducción, óxido, reducción. ¿Ahora entienden el concepto? Hay un intercambio maravilloso. Los mismos electrones, los mismos átomos que se intercambian de un lado hacia otro, van en las proporciones apropiadas. Por ejemplo, si entra mucho sodio, sale el potasio. Y si entra demasiado sodio, pues va a haber más agua adentro de la célula, porque este sirve como de imán para el agua, para que entre. Y esta bomba sodio-potasio se puede dañar. Y un día de esos solo entra sodio, el potasio no sale,
Se llena de agua la célula, se hincha, viene la inflamación y se alteró el intercambio de información en la membrana celular. Sí, es un buen concepto. Miren, es muy interesante. Por ejemplo, fíjense que en este libro yo estoy siguiendo la regla de la terapia Gerson. Él dice que el paso número 1 que hay que hacer en la terapia del cáncer, por ejemplo, es darle todos los minerales que son necesarios para el buen metabolismo del potasio. ¿Qué les parece? Él más bien está recomendando sales de potasio. Pero yo me voy un poquito más allá. Creo que debe ir equilibrado. Sodio, potasio. Sodio, potasio. Equilibrio. Digamos, si le doy X cantidad de sodio, también le debo dar la misma cantidad de potasio. ¿No? Para que haya un equilibrio apropiado entre los minerales que se tienen que intercambiar a nivel celular. Tiene lógica, ¿verdad? Porque el potasio y el sodio me van a ayudar a mantener un equilibrio metabólico. Es más, hubo un maestro también en México llamado Sodi Pallares. Él hablaba de los sueros metabólicos. Y a mí me gustaba ver lo de los sueros metabólicos, que él combinaba sales de potasio, sodio, el sodio, glucosa y ponía también hasta insulina. Así unos sueros, le llamaba sueros metabólicos. Ponía todos los elementos importantes necesarios para que el cuerpo absorbiera aquellos sueros y empezara el equilibrio empezara el intercambio de nutrientes equilibrado a nivel celular. Y número 3, dicen, el libro, fíjense, los 3 objetivos de la terapia del cáncer. Agregar enzimas oxidativas continuamente en la medida que ellos no están siendo producidos por las células de nuestro cuerpo. ¿Cómo lo hacen? Hay que dárselo en la forma de jugos de hojas verdes. A mí me gusta esto. Jugos de hojas verdes y jugos de frutas ricas en antioxidantes para crear un sistema, una condición de un sistema oxidativo equilibrado en el cuerpo, en el cual las células cancerosas o malignas no pueden vivir porque ellas están acostumbradas a un ambiente pobre de oxígeno y donde tienen que producir la energía a partir de la fermentación. ¿Ven entonces qué interesante es esto? Fíjense ustedes, sales de potasio y sodio le vamos a poner aquí. ¿Estamos de acuerdo? Y 3, enzimas oxidativas. Y 4, antioxidantes.
aunque ya habíamos puesto los antioxidantes aquí, en el proceso de desintoxicación también. Pero miren qué sencillo el concepto. ¿Cómo mejorar la producción de energía a nivel celular? Tengo que darle una desintoxicación total que va con un ayuno, agua, antioxidantes, minerales, vitaminas, enzimas, aminoácidos, todos los nutrientes esenciales acá. Sales de potasio y sodio. Enzimas oxidativas a partir de vegetales. Ustedes saben que los vegetales vienen cargados de enzimas, pero son los vegetales crudos. Por eso es que ustedes ven que en la terapia Gerson, ellos recomiendan jugos de vegetales y frutas en grandes cantidades. Porque todo el objetivo de esta terapia, que es una de las terapias más famosas y más conocidas para el cáncer, es mejorar la producción de energía a nivel celular a partir del oxígeno. Todo lo contrario todo lo que es contrario a la producción de energía a partir de un proceso anaeróbico en la célula cancerosa. Entonces, si usted va a ayudar a una persona que tiene un proceso de poca energía, usted va a utilizar este método. Y es bien fácil. Usted puede usarlo con jugos verdes, con jugos de frutas. Va a utilizar todas esas frutas que son cargadas en antioxidantes. ¿Cuáles son esos antioxidantes? ¿Cuáles serían esas frutas, por ejemplo, cargadas de antioxidantes? La fresa, blueberry, cranberry, todas las berries. La uva, todos los berries. Entonces usted va a va a ayudar a la gente a hacer jugos verdes y jugos de frutas. Esta gente, por ejemplo, cuando una persona se interna con ellos allí, le dan jugos de frutas y jugos de hojas verdes, pero a cada rato, le están saturando, ¿ok? Vamos a decir que usted pone a la persona en un ayuno. ¿Qué quiere decir? Que le va a dejar de dar comida cocinada, pero sí le va a dar jugos de frutas, antioxidantes y jugos de verdes. Si va a utilizar un suplemento nutricional, bueno, que cumpla todas estas características. Ahí va el Jovial, Santín y ¿qué más le daríamos? Cianovital y también un desintoxicador de los intestinos que sería el All Cleanser. Sí, omegas, los ácidos grasos esenciales son vitales. Entonces, cada vez que usted se encuentra una persona que tiene un problema de tumor, de cáncer, o que tiene artritis, o que tiene diabetes, o que tiene una enfermedad lupus eritematoso, una enfermedad debilitante que no produce energía a la persona, usted va a utilizar esta misma terapia. Pero eso es de entrada, de una vez. Le suspende la comida cocinada, le empieza a dar mucha agua, le empieza a dar los nutrientes, le empieza a dar jugos de frutas, jugos vegetales, lo satura de antioxidantes, por lo menos en los primeros 3 a 5 días, y esa persona va a notar un cambio en la producción de energía, pero inmediato. Porque, ¿qué hace la gente cuando está enferma? Hacen todo lo contrario. Comienzan a usar medicamentos y los familiares, como lo ven débil, le empiezan a dar sopita de pollo, ¿verdad? Caldito de muerto, juguito de cadáver. Y a medida que lo van saturando de más toxinas y de más cadáver cocinado, aquella persona se va sintiendo más débil. Todo lo contrario a lo que se creía antiguamente, que para que se restableciera había que darle un buen caldo de gallina, ¿se acuerdan? Allá en Honduras decían caldo de palomas de esas ¿se acuerdan?
Vayan a matar unas palomitas, dice, de Castilla y denle a la viejita que ya se quiere morir. ¿Verdad? Consomé de pichón. Y ahí está la persona tomando todo lo contrario, saturándose de más toxinas. Y no, nosotros tenemos que salir adelante de otra manera. Usted debería de tener siempre estos elementos a la mano. En sus tratamientos usted no tiene que tener ningún temor de saturar a las personas de antioxidantes inmediatamente. Darle una buena cantidad de agua en el día. Darle un desintoxicador. Pondríamos allí, yo pongo siempre el All Cleanser, pongo, ahora gracias a Dios que tenemos el Jovial, eso me ha salvado ¿cómo se dice? El pellejo, pero con muchísima gente. A ver. Mire, usted se puede dar el lujo en los primeros 2, 3 días. Vamos a decir que yo me encuentro una persona que está bien enferma, muy débil, muy mal. Yo cada vez que tenga que comer le doy Jovial en vez de darle comida. O le voy dando intercalando con los jugos de frutas y jugos de vegetales. Le voy dando también el Jovial. A mí me gustó, por ejemplo, la combinación que hace Juan Carlos. ¿Qué es lo que le pone allí? Usted usa Jovial, maca, adicional a maca, pone maca, bipolen, ajá, ginseng. Es todo, ¿verdad? En agua nada más. Mire, ahí lo tiene. A ver, tráigalo solo para mostrar. Sí. Miren esto que verde se ve. Manzana, pera, plátano, propóleo, bipolen, turmeric. ¿Qué es lo que hizo aquí? ¿Qué es lo que él hace aquí? Hace una combinación tremenda de enzimas, minerales, todo lo que viene ahí, las vitaminas, los antioxidantes, la clorofila. Y esto realmente desintoxica. Oye, hacemos un jugo de uva. Ajá. Jugo de uva. Y si usted, por ejemplo, hace una mezcla así, fíjense ustedes que usted la puede preparar saludable y sabrosa al mismo tiempo. Y por allí también le puede poner hasta el santín en el mismo. Claro, lo puede mezclar. Claro, le va a quedar color morado, ¿verdad? Verde con rojo, pues yo no sé qué color, a dónde vamos a ir a dar, pero ¿qué importa? Ajá. O dos cápsulas de santín. Sí, a mí me gustaría ver cómo queda con el santín puesto aquí el colorcito. ¿Ok? Yo lo que hago con el santín es que lo mastico. Ajá. Ok. El U le dice la gente. La cápsula. Entonces miren, ya nos inventamos la terapia Gerson, pero al estilo de aquí de Alhambra, ¿no? Al estilo Juan Carlos. Y déjenme decirles una cosa, que esto que ustedes ven aquí, que es una lista sencilla, mucha gente va y paga $5,000 por semana para que le den estas cosas en un centro de estos. Un minuto. Ajá. Bueno, es que esa es la mezcla ideal para que la célula produzca energía. Es que es lo que necesita. Es lo que el cuerpo necesita. El hígado, terminamos, ¿verdad? El programa.
Muy bien, vamos Teletransformación presentó su programa Una Iglesia Saludable. Programa que te ayudará a obtener el conocimiento en la salud que Dios quiere proporcionar a su pueblo en el tiempo final. Teletransformación. Televisión transformando vidas.